los futuros en Estados Unidos, en Europa y cómo está Asia. Empiezo por Asia. Los índices más importantes los tenemos. En verde, Shanghái sube un 0,40%, el Hansen opera con subida también del 1,40% y el Kospi coreano sube ahora mismo medio punto porcentual. Miramos ahora Europa. Los futuros vienen con subidas pero suaves en medio de un aluvión de resultados. El futuro del DAX arriba un 0,10%, el del CAC 40 de París sube un 0,22%, consolidando el futuro del FT100 de Londres, y el del Eurostoxx 50 gana un 0,10%. Por lo tanto, a pesar de las muchas noticias, tibieza. Bueno, mucha calma de momento. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, 19,63 puntos, también muy paradito. Y los futuros americanos en verde, pero movimientos en bandas muy estrechas. No tan estrechas para el Nasdaq, sube medio punto porcentual su futuro, sí que son estrechas para el S&P 500, sube ahora mismo su futuro un 0,19, sube menos aún el futuro del Dow Jones un 0,17%. Y vamos con las criptomonedas. Ethereum, $2.325, rebota un 1,60% frente al día de ayer. Bitcoin más paradito, un 0,50% arriba, tiempo real $77.261. Esta es la fotografía, vamos con la macro, con la micro que viene con mucha curva y con más referencias. Bueno, vamos a empezar por China. y BYD ha conseguido mejores resultados de lo previsto en los 3 primeros meses del año. Sus acciones en el Shenzhen suben más de un 3% después de reportar en este periodo unos ingresos de 150.000 millones de yuanes, mientras que el mercado esperaba 10.000 millones menos. Estos ingresos han caído un 12%, eso sí, respecto al mismo periodo del año anterior. Ha bajado incluso más su beneficio neto, más de la mitad en comparación con el primer trimestre de 2025. Este se coloca en 4.000 millones de yuanes, que al cambio son 500 millones de dólares. Sus resultados se quedan por debajo de lo visto el año pasado, principalmente por la desaceleración de su negocio en China, donde ha habido una demanda más débil y donde el Estado ha quitado algunas subvenciones al coche eléctrico. Donde sigue creciendo es en sus exportaciones al extranjero. Ha vendido 700.000 vehículos, lo que supone el 45% de sus ventas. La compañía espera alcanzar la cifra del 1,5 millones para 2026. Bueno, seguimos ahí en el gigante asiático. Atentos a las acciones de Huajón. Se desploman más de un 6% tras las últimas restricciones a semiconductores por parte de Estados Unidos. Un informe de Reuters asegura que la administración Trump ha ordenado restricciones a los equipos de fabricación de semiconductores que les servían a la empresa china. El medio, citando a 2 fuentes consultadas, señala que Estados Unidos envió cartas a varios proveedores exigiendo la detención de estos envíos a Huajón. El objetivo, según Reuters, es frenar el desarrollo de chips avanzados en 2 plantas de la tecnológica. Entre las compañías estadounidenses advertidas se encuentran Lam Research, Applied Materials y KLA Corporation, que sufrieron grandes caídas el martes. Las 3 tienen gran exposición al mercado chino. Bueno, en Taiwán, protagonista TSMC, el fabricante de chips, se ha desvinculado de ARMS Holdings. Lo ha hecho a través de una venta de acciones por valor de 231 millones de dólares. Son más de 100 millones de acciones las que puso TSMC a la venta. Un negocio redondo porque se hizo con una participación en ARM en 2023 por apenas 100 millones de dólares. Ya había vendido 850.000 títulos en 2024. Nos vamos a Australia. Tenemos aquí dato macro importante. Inflación del primer trimestre sube más de lo esperado. Esta pasa del 0,6% hasta el 1,4% en este primer trimestre. El dato de IPC se coloca en el 4,6%, por debajo de las expectativas del 4,8%, pero muy por encima de lo visto en el trimestre anterior. Son datos que se conocen justo antes de la reunión de tipos en Australia. En la reunión de marzo, el organismo elevó las tasas hasta el 4,1%, su nivel más alto desde 2025. La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michelle Bullock, ha asegurado que las tasas podrían subir aún más. Desde el organismo prevén que la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2 al 3% durante algún tiempo. Bueno, y también en Australia, los ingresos de Woodside Energy han registrado una ligera caída entre enero y marzo. Estos se colocan en 3.260 millones, lo que supone una caída del 2% interanual. Clave para esta bajada de los ingresos es el descenso de la producción del petróleo, que baja en este trimestre un 8%. Los precios por barril también han caído hasta los $63, $1 menos que lo visto en el mismo periodo del año anterior. El lado positivo está en sus volúmenes de ventas, que suben un 3% interanual.
Bueno, en Europa, Ángeles, no sé por dónde empezar, porque estamos totalmente saturados. Yo creo que por casa, ¿no? Santander, en un ratitinín tendremos las cuentas también de Mapfre y lo que está por venir, porque el día todavía estamos levantando la persiana. Empieza por Santander, los números más importantes, los grandes titulares de la entidad. Beneficio ordinario récord de 3.560 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Es un 12% más, dice la entidad, que gracias al éxito en la ejecución de One Transformation, la estrategia que incluye el despliegue de plataformas globales compartidas que permiten crecimiento y reducción del coste. La entidad confirma objetivos para 2026-2028. Escuchamos a Héctor Grisi, el consejero delegado del Santander, hablando del crecimiento de estas variables. Tenemos un aumento de clientes que impulsa el margen de intereses y las comisiones. Seguimos creando valor de forma muy clara. Es un crecimiento equilibrado, un crecimiento sostenible y con una clara generación de valor para nuestro accionista. One Transformation nos da el apalancamiento operativo que estamos buscando, que es precisamente un crecimiento en los ingresos y una baja en los costos. Eso nos crea una generación de margen muy positiva y un costo-income muy bueno. Bueno, Santander para abrir boca, pero tenemos, ¿no?, para seguir completando el arranque de mañana. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Pues tenemos las cuentas de UBS, supera expectativas gracias a la volatilidad del mercado, ganancia neta de 3.000 millones de dólares en el primer trimestre y confía en alcanzar sus objetivos financieros en 2026 a pesar del aumento de los riesgos. Tenemos también cuentas de Deutsche Bahn, ingresos en el primer trimestre 8.700 millones de euros, crecimiento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, supera estimaciones. En el sector automovilístico, Mercedes-Benz, el beneficio antes de intereses e impuestos es de 1.900 millones de euros, un 17% menos que en el año anterior, pero superiores a la previsión media de los analistas y confirma previsiones. Y tenemos también cuentas que se van a cotizar de Puig. Ha empezado el año con buen pie, sus ventas fueron de 1.215 millones de euros, crecimiento del 0,8%, sería del 5 casi a perímetro y tipo de cambio constante. Se publicaron esas cifras de ventas ayer al cierre. Además, se van a publicar cuentas de Total Energies, Adidas, KPN, Iberdrola, Naturgy, Mapfre, AENA. Vamos a tener una sesión muy completita. Bueno, colofón, a las 9 de la mañana tenemos dato de inflación aquí en España. Efectivamente, tenemos hoy datos de IPC preliminar, dato adelantado del mes de abril. En España, en Alemania, también se van a publicar otras referencias, como el índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea. Se espera una rebaja por lo que se está viviendo en Oriente Medio. El IBEX parte desde 17.774 puntos. Ayer subió un 0,46% gracias al empuje de los bancos. En el resto de Europa vimos al DAX perder un 0,27, París se dejó un 0,46 y avances del 0,77% para Milán y del 0,11 para Londres. Bueno, 7:27, tomamos aire y miramos a Estados Unidos. Bueno, aquí también 4 de las 7, Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta, pero también tendremos Reserva Federal de Estados Unidos, muy atentos a Powell, a Jerome Powell, será su última reunión con él al frente, también miraremos los gestos del sucesor, de Kevin Walsh, y como no, tendremos datos como los pedidos de bienes duraderos de marzo. Ayer las bolsas con caídas fueron de un punto porcentual para el Nasdaq, medio punto para el S&P 500 y el Dow Jones, nada, casi un 0,05%. La tecnología esta vez arrastra los índices. La clave está en la última información que ha publicado The Wall Street Journal, que ha asegurado que OpenAI no había llegado a sus objetivos internos de usuarios para ChatGPT el año pasado. Además, el medio apuntaba que existía preocupación en el seno de la compañía de no llegar a poder cumplir los compromisos con los centros de datos que tiene la tecnológica. OpenAI salió al paso y afirmó que las informaciones eran puro clickbait, pero el mercado se las creyó. Esto afectó a la cotización de varias compañías como SanDisk, que bajó un 6%, Western Digital, que bajó más de un 2%,
AMD, que bajó más de 3 puntos porcentuales, y hubo bajadas también para Nvidia del 1,59%, para CoreWeave del 6% y para Oracle, que bajó más de un 4%. Descensos que llegan en una semana en que 5 de las 7 magníficas presentan resultados. Bueno, ahí estamos digiriendo, asimilando, intentando comprender. Bueno, el mercado a la tecnología, pero también al precio del dinero. Hoy casi 100% que mantiene tipos. La herramienta FedWatch de CME da un 100% de probabilidad de que el organismo mantenga tipos en el entorno del 3,50-3,75%. Los inversores ya descontaban esta posibilidad. Lo que esperan de verdad el discurso de Jerome Powell y conocer si las presiones inflacionistas derivadas del conflicto de Irán pueden alterar la hoja de ruta del organismo de cara a los siguientes meses. Un discurso que será el último de Powell antes de que Kevin Warsh aterrice en la Fed. Bueno, ayer martes conocimos también resultados, unos cuantos. Visa, Coca-Cola y General Motors. ¿Cómo fueron? La primera se dispara en After Hours casi un 5% después de presentar cuentas que superan estimaciones. Consigue ingresos netos de 11.200 millones, lo que supone un 17% más interanual y un beneficio por acción de 3,31, 21 centavos más de lo que preveían los analistas. Coca-Cola sí presentó durante la sesión, sus títulos subieron un 4%, ya que como Visa mejora previsiones con su beneficio por acción de 86 centavos y con sus ingresos de más de 12.000 millones. Hubo subidas también para General Motors, aunque más ligeras, del 1,29% después de que la empresa haya elevado previsiones de ingresos de cara a lo que queda de año. Su director financiero, Paul Jacobson, analizaba de esta forma cómo va a mitigar costes la compañía. Ya hemos notado cierta presión, principalmente como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Los costes logísticos han subido, al igual que los de las materias primas, el acero, el aluminio, etc. Ya nos hemos elaborado una especie de plan de acción y hemos empezado a buscar formas de reducir costes. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo de movilización y es precisamente ese manual el que nos ha ayudado bastante en los últimos años. Lo hemos estado aplicando de nuevo entre otro periodo de incertidumbre este año, pero tengo confianza en que el equipo será capaz de movilizarse y, por lo que hemos visto hasta ahora, de compensar la situación, y por eso podemos mantener nuestras cifras. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. Les recuerdo que a partir de las 8